pueda penetrar, Señor, nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor. No solo un mensaje que quede en lo superficial, sino que sea una palabra, Señor, que trascienda, que penetre en nuestro ser interior y llegue a hacer esos milagros en nosotros internamente, Señor, para que también nuestro exterior sea también ahí, Señor, afectado positivamente, que nuestra conducta de vida, que nuestro estilo de vida, Señor, sea transformado por tu palabra. Te lo rogamos, queremos ser luz en medio de la oscuridad, queremos ser sal en medio, Señor, de una tierra que no tiene sabor, pero que nosotros, la iglesia, tú nos has dado ese toque, ese sabor, Señor, para que esta vida realmente con la iglesia encuentre, Señor, ese deleite. En el nombre de Cristo Jesús, cada uno de nosotros aquí nos ponemos de acuerdo, así como Felipe cuando predicaba, dice que todos unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Señor, que haya un espíritu de unidad aquí en nosotros para que podamos estar atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar a analizar otro versículo, hermano, que está dentro de los que pues nos hablan, ¿verdad?, del deleite. Yo voy a poner aquí un cronómetro para que llevar el tiempo más o menos. Todavía hay problemas ahí. Está en el libro de Salmos, capítulo 16, creo yo, verso 11. Ese versículo, hermano, nos habla de que hay un lugar de delicia. 16:11, ahí lo puede usted buscar. Mientras lo colocamos aquí, vamos a ver si es posible que nos conectemos. Dice: me darás a conocer la senda de la vida. Está hablando aquí el salmista, dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero luego dice que en tu diestra, eso es un espacio, mire, un lugar físico. En tu diestra hay deleites para siempre. Muchas cosas que hablar de este versículo. Hay deleites, pero fíjese, hermano, que la Biblia nos habla de deleites temporales, tal vez. No, pero ya están aquí los marcadorcitos. Vamos a utilizar algunos. Hay deleites, hermano, que la Biblia nos habla que no son buenos deleites, sino que son deleites temporales. Pero esos deleites de los que me habla ahí, hermano, ese versículo, son deleites que están, dice ahí su palabra, que son para siempre. Entonces, es bien importante, amados, que en este año del deleite, que se nos ha proclamado, aprendamos a diferenciar por medio de la palabra los deleites que existen, y que no todos los deleites son buenos. Por ejemplo, la Biblia dice que, mire qué cosa, aún dentro del huerto se dio un deleite que no era, hermano, conforme al orden de Dios. Porque cuando la serpiente llevó a Eva a que mirara aquel fruto, dice que era codiciable a la vista, pero ese deleite no estaba permitido. Entonces hay muchos deleites que están en medio de nosotros, pero no son deleites de Dios, sino que también son deleites que de alguna manera el enemigo, hermano, quiere desviar nuestra atención con ellos. Ok, pero este deleite que habla ahí, Salmo 16:11, en primer lugar, es un deleite que dice que es para siempre, hermano. O sea, no es un deleite temporal, no es un deleite que funciona por temporadas. Es un deleite, hermano, que está para siempre. Es un deleite de Dios que está ahí, hermano, a la diestra. Y es importante que
que lo veamos, y yo quiero que lo analicemos, algunas cositas que las analicemos y que veamos a la luz de la palabra que ese deleite que está, dice que hay un lugar específico y es a tu diestra. A tu diestra. Otras versiones son más claras, hermano, y dice a tu derecha. A tu derecha. Entonces, hay un deleite que está en un lugar específico y es a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Es importante eso, hermano, que analicemos que no es un lugar cualquiera, sino que el deleite permanente, el deleite que es para siempre, está a la diestra del Padre. Eso es, está a la derecha, a la derecha. Y entonces cuando vamos a estudiar eso, sin duda, hermano, hay muchas cosas que decir, de veras. Yo encuentro en la palabra muchas cosas, hermano, que quisiera decírselas, pero si las pongo así todas, al final no termino diciendo nada. Tengo que centrarme en algo. Entonces, esas deleites están a la diestra. Ok, a la diestra. Es a la diestra del Padre. Por eso es que Colosenses capítulo 3, entre todos los versículos que le puedo mencionar, Colosenses capítulo 3, verso 1, dice que aquellos que hemos resucitado con Cristo, dice que aquellos que hemos resucitado con Cristo, aquellos que ya nacimos de nuevo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero ¿dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra. Ahí está la diestra. Entonces, según este versículo, ¿quién está a la diestra de Dios? Entonces quiere decir que Cristo es un deleite, porque Él está a la diestra. Entonces, si hay delicias, y Salmo 16:11 me dice que hay delicias permanentes a su diestra, tenemos que ir a revisar qué hay a la diestra de Dios. Y entre todas las cosas, hermano, mire, me puse a estudiar y en verdad hay muchas cosas que podemos analizar que están a la diestra. Pero lo más grande, lo más sublime, lo más poderoso que la Biblia nos dice, no solo en un versículo, en una infinidad de versículos, que el que está sentado a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, a la diestra del Padre hay deleites, hay delicias, y no son delicias pasajeras, son delicias permanentes. Es decir, hermano, nunca van a faltar esas delicias, nunca van a faltar esos deleites. Entonces, este versículo me habla de que nosotros debemos, y si usted va a buscar este versículo en diferentes versiones, a mí me va a contar, hermano, porque dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Esa palabra buscar hay que ponerle atención, es decir, no están visibles, no están para todos, no están en un lugar donde hay acceso público, no, hay que buscar. Hay que buscar. Si hay que buscar es porque, hermano, no están a la mano, sino que están como ocultas, están como escondidas. Hay que buscarla, esas cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Si leemos el verso 2, nos vuelve a decir el apóstol Pablo que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Ya nos habla, hermano, de poner la atención, de centrar nuestra atención en las cosas de arriba. Entonces, mire, la diestra, entonces, si yo le pongo esto acá, la diestra, pues la diestra es Cristo. Y según este versículo, y por lo que vamos a ver hoy, ¿será que ponen el versículo 2 por allá? ¿Será que tienen el verso 2? Porque diestra es Cristo, y esto es deleite, y este deleite es un deleite eterno. O sea, dicen otras versiones, es sempiterno, es algo, hermano, que va a estar ahí siempre. Esa es la posición de Cristo, y que de alguna manera ahí está nuestra posición también. Pero luego dice el apóstol, poner la mirada en las cosas de arriba. Y entonces yo puedo, mire, hoy por lo que vamos a ver, yo puedo asociar esto, hermano. Yo puedo asociar esto, que entonces si la diestra, voy a hacer que aquí estoy yo, mi diestra es esta. Entonces, a la diestra está Cristo. Pero luego dice que no pongamos en las cosas de la tierra.
Entonces, lo terrenal, ¿cuál sería lo contrario de diestra? ¿Ah? Entonces la tierra es la siniestra. Siniestra. Que esto es izquierda, ¿va? Esto por decirlo así, es izquierda. Entonces, siniestra. Tierra es siniestra. Y tierra, hermano, ¿cómo está la tierra ahorita? Dígame usted cómo está la tierra ahorita. ¿Cuál es la realidad de este planeta? ¿Ah? Es un caos. Pero para dejarlo así, la tierra está bajo maldición. Desde Adán, desde la caída del hombre, la tierra quedó bajo una maldición. Entonces, mire hermano, y lo más tremendo es que nosotros aquí estamos. Por eso es que el apóstol dice, no pongan, yo solo voy a parafrasear, no pongan su mirada en la siniestra, porque ahí solo hay maldición. Pongan su mirada a la diestra del Padre, porque ahí hay deleite. Entonces, por eso es bueno analizar qué hay a la diestra. Porque lo contrario, lo opuesto a esto es la contraparte de la siniestra. Por eso es que la Biblia nos habla mucho de que, por ejemplo, Mateo 25 habla de que en aquel gran día Él pondrá a las ovejitas a su derecha y a los cabritos los pondrá a su izquierda. Y a los de la derecha le dirá, entrad al reino y heredad. Pero a los de la izquierda, hermano, maldición, los manda a un fuego eterno. Pero ahí están los dos bandos, hermano. A la derecha pone a las ovejitas y a la izquierda pone los cabritos, y cada uno tiene una condena, un resultado diferente. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo esto? Porque lo que quiero que estudiemos, y no sé, hermano, no sabía que esto se había desconfigurado, porque sí le traía algunas cositas aquí. Lo que voy a hacer es que les voy a mandar la presentación mejor para que... Vaya, démosle pues. Entonces, mire que yo estaba analizando otras versiones y por ejemplo la versión Martín Nieto habla de que hay alegría perpetua a tu derecha. A tu derecha hay una alegría, en vez de delicias dice alegría perpetua. Hay varias versiones bonitas, pero saqué estas dos. La Biblia Pueblo de Dios dice que hay felicidad eterna a tu derecha. Allá, a tu derecha hay felicidad, hay alegría perpetua. Pero a donde yo quiero llevarlo, hermano, es a Génesis capítulo 35, verso 17. Yo quiero que analicemos esto desde este versículo. Vamos a partir desde este versículo. Génesis capítulo 35, verso 17 y el verso 18. Ese, ahí dejémoslo. Génesis 35, 17 y vamos a leer el 18 también. Esta es la historia cuando nace Benjamín. Esta es la historia, hermano, cuando el último hijo de Jacob nace. Dice ahí que aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, ahí está hablando de Raquelita, cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Recuerde que Raquelita ya había tenido otro hijo que se llamaba José. Usted conoce la historia. Pero este era hermano de José. Me va a servir ese dato más adelante. Era hermano de José, de padre y de madre. Los otros 11 hermanos de José, los otros 10, por decirlo así, los otros 10 hermanos de José, no eran hijos de la misma mamá. Los únicos dos que eran hermanitos, o el único que era hermano de José, hermano de José, era Benjamín. Entonces dice el verso 18 que aconteció que cuando su alma partía, pues dice que ahí murió ella, lo llamó Benoni. Lo llamó Benoni. Pero su padre lo llamó Benjamín. Mire cómo ese hombre, ese muchacho, ese recién nacido, hermano, inmediatamente al nacer, él recibe un cambio de identidad.
Entonces, Benjamín yo creo que puse, Benoni lo que quiere decir hijo de mi siniestra, hermano. Algo así quiere decir. Pero anoté el significado según este diccionario. ¿Qué quiere decir Benjamín? Y Benjamín quiere decir hijo de la derecha. Hijo de la diestra. ¿Sabe qué quiere decir? Este diccionario me gustó porque también ese nombre quiere decir que es un preferido. Entonces, mire, hermano, aquí hay muchas cosas que hablar. Aquí hay muchas cosas que hablar. Benjamín, cuando él nace, su mamá le pone este nombre, Benoni. Que eso, hermano, lo que significa es un hijo de dolor. Y tiene algo que ver con que es un hijo de mi siniestra. Pero viene su padre, cuando él escucha esa proclama de su mamá, de su esposa en este caso, cuando él escucha que Raquelita, hermano, le está poniendo nombre negativo a su muchachito recién nacido, él viene y desautoriza eso y dice, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Que Benjamín lo que significa es hijo de mi diestra, hijo de mi derecha. Hay un traslado, hermano, ese es un traslado. Lo pasaron de la mano izquierda, lo pasaron a la mano derecha. Es decir, lo pasaron al lugar de las delicias. Quiero que vaya conmigo, porque a la diestra hay delicias. A la derecha hay delicias, hay deleites. Entonces a él lo pasaron de un lugar, hermano, caótico, de un lugar donde hay maldición, porque nació bajo esa maldición, de un lugar donde su madre no está dando una alabanza, sino que está dando una queja, y lo nombra así, pero inmediatamente su padre hace un traslado, hermano. Dice, no te voy a dejar a la izquierda, vas a ser hijo de mi derecha. Y a la derecha hay deleite. Entonces, aplicando esto a nosotros, hermano, necesitamos ese traslado. Porque todos nacimos bajo una naturaleza que está, perdone la palabra, pero así es, está maldita. Todos nacimos bajo una naturaleza de maldición, de pecado. Pero aquellos que hemos recibido la palabra del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hermano, que todos nosotros, todos aquellos que hemos tenido la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, ha habido un traslado. Eso lo puede ver en 1 de Pedro 1:9 o 2:9, por ahí estar, donde dice que nosotros, hermano, fuimos hechos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas nos llamó. ¿Hacia dónde nos llevó? Entonces, ahí hay un llamado, ahí hay un traslado. Ahí hay un traslado. Nos llamaron de las tinieblas. Sería bueno que buscáramos ese versículo, ¿verdad? 1 de Pedro 2:9, ¿será? ¿Será? Ese es, ¿verdad? 2:9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que comuniquéis las virtudes de aquel. Pero es que a mí me gusta eso, que os llamó. Fue un llamado. ¿De dónde nos llamaron? De las tinieblas. ¿Hacia dónde nos llamaron? A su luz admirable. Es un traslado. Es un traslado. Nos cambiaron de posición, hermano. Nos cambiaron de un territorio donde solo había
hermano, maldición, donde solo había caos, como decían los hermanos, donde solo había, hermano, pecado, perdición, pudrición, tinieblas. Nos trasladaron de aquí y nos pasaron a la diestra, donde hay deleites, donde hay un deleite que es eterno. Entonces, esta historia entre este último hombre, Benjamín, el último hijo de Jacob, esa historia es nuestra historia, hermano, es nuestra historia. Fue un traslado donde nos pasaron a la diestra. Entonces, desde este punto de vista, es importante que analicemos, hermano, que Benjamín es un hijo de la diestra. Y que nosotros debemos de buscar esa posición en Dios, de ser hijos de la diestra, de que realmente estemos en ese lugar, así como hablamos del huerto, hermano, que es un huerto de deleite, del Edén es un lugar de deleite, pero también la diestra, me dice la Biblia, es un lugar de deleite. Entonces volvamos aquí a la presentación, y es un lugar, me gusta esto porque es un lugar, hermano, que realmente no lo tienen todos. No lo tienen todos. La diestra es un lugar bien especial. Por eso nuestra mirada esté puesta ahí, nuestra atención esté puesta ahí, porque tenemos como que llegar a ese lugar todos, hermano, a disfrutar ese lugar. Entonces, el tema de hoy es los hijos de su diestra. ¿Cómo llegar a ser hijos de su diestra, hermano? ¿Cómo estar ahí disfrutando de la diestra del Padre? ¿Cómo estar ahí, hermano, en la comunión con Cristo? ¿Cómo estar ahí disfrutando de todas esas delicias? Mire, este es el que le decía, mire, aquí lo tenía. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ahí están los dos lugares. Ahora, quiero que empecemos a revisar a Benjamín. Porque Benjamín es hijo de la diestra. Al estudiar a Benjamín, nos vamos a dar cuenta de las cosas que están a la diestra. No sé si me estoy dando a entender, amados. Mire, al ver a Benjamín, porque es un hijo que está a la diestra. Entonces, al ver lo que le pasó a Benjamín, vamos a poder discernir qué es lo que hay a la diestra del Padre. Entre muchas cosas, ¿va? Pero con darle seguimiento a Benjamín, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, qué hay a la diestra del Padre. Entonces, pasemos a la siguiente, donde habla de, mire este versículo, está, hermano, José ya en Egipto, está ya gobernando en Egipto, ya pasó todo su periodo de prueba, ahora él es el segundo al mando de ese gobierno de Egipto, y entonces sus hermanos llegan hermano, a buscar alimento. Usted conoce la historia, ahí está desde Génesis 39 en adelante, ahí está la historia de José. En el capítulo 43, verso 29, ya José, hermano, está en el top. José ya está todo un gobernante en Egipto, ya tiene autoridad, tiene todo el gobierno ahí del manejo de Egipto. Y entonces los hermanos llegan. La primera vez que ellos llegan, no llegó su hermano. Mire, es importante que entendamos que gran parte de esta historia gira alrededor de Benjamín. Gran parte de esta historia gira alrededor de Benjamín, hermano. Porque José, cuando llegó a sus hermanos, ¿a quién cree usted que estaba deseando ver? Él los mira que venían ahí en fila, hermano, y él empezó a ver, allá viene Rubén, allá viene Judá, allá viene Leví, allá viene Isaacar, y empezó a verlos todos, pero al que él quería ver, no venía. Y por eso se las inventó ahí, hermano, para que dejó preso a uno ahí hasta que traigan al otro hermano menor que tengan. Entonces lo voy a dejar ir. Toda esa historia giró, hermano, alrededor de Benjamín. Y entonces la segunda vez que llegan, dice que estaba ahí, mire esta versión, dice, entonces alzando José los ojos, vio a Benjamín, el hijo de la diestra, el hijo de la derecha, el hijo que estaba en el lugar de las delicias. Dice, en esto, alzando José los ojos, vio a Benjamín, su hermano uterino, dice esta versión. Esa palabra uterino es que era hermano del mismo vientre, de la misma matriz.
Ninguno de sus otros hermanos eran hijos de Raquel. Los únicos hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Esos datos son bien importantes, hermano. Los únicos que eran hermanos de todos ellos eran José y Benjamín. Por eso es que esta versión dice que era un hermano uterino. Y dijo: ¿es ese vuestro hermano el pequeño de quien me hablaste? Entonces, e inmediatamente añadió, mire lo que hay, que tiene el hijo de la diestra. Aquí voy a ir poniendo algunas cositas. ¿Qué hay a la diestra, hermano? Entonces, inmediatamente de la boca de José salió: Dios te dé su gracia. Su gracia. Que Dios te dé su gracia y te bendiga. Hermano, esa bendición no fue para ningún otro de los hermanos de José. Esa bendición fue para Benjamín. Por eso vamos a quedarnos con este, porque es el hijo de la derecha. Hermano, qué delicias, de qué delicias nos está llamando el Señor a que participemos. Y que este año, hermano amado, yo no le quiero decir ni vender humo, ni decirle cosas que tal vez lo que yo quiera es generar en usted una emoción. No es eso. Pero ¿sabe qué? Este año es un año diferente, hermano. Este sí que es un año, hermano. Mire, yo nunca, y se lo digo delante de Dios, nunca me había disfrutado ninguna proclama como me he disfrutado esta. Y con eso no quiere decir que las otras no hicieron algo en mi vida. No, todas las proclamas han sido de bendición. Pero lo que ha despertado en mí esta proclama, oh hermano, yo digo, realmente la palabra dada a través del ministro, a través de la cobertura, a través de todo el ministerio, hermano, debe hacer un impacto en nuestra vida, de tal manera que nosotros empecemos a vivir otro estilo de vida en el Señor. Y entonces, lo primero que yo veo es que a este hombre, solo a él, hermano, a Benjamín, a ningún otro, lo que él estaba esperando es ver a su hermanito, a Benjamín, al hijo de la derecha. Y dice: mira, Benjamín, que Dios te dé su gracia. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprovechar en este año del deleite es ser llenos de la gracia bendita de nuestro Dios. Hay otras versiones que dicen que Dios te dé misericordia, pero me gusta esta versión porque habla de la gracia. Y la gracia, hermano, es una influencia divina. Creo que ahí se lo puse. Es una influencia divina que te ayuda a abrir puertas que han estado cerradas, hermano. La gracia es algo que el Señor te da incluso en tu semblante, para que cuando tú, hermano, vayas a un lugar donde tú creas que no vaya a haber una oportunidad, pero cuando tienes la gracia de Dios sobre ti, se hace posible lo que por muchos años para nosotros ha sido imposible. Esa gracia podemos hablar mucho. Esa la tuvo José, el mismo José la tuvo. Dice que él halló gracia delante del carcelero, él halló gracia delante de Potifar, él halló gracia delante de Faraón. Esa gracia la tuvo Ruth, hermano, cuando dice: pero ¿quién soy yo? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti? Le abrió puertas. Es una gracia bendita. Mire, es una operación de Dios en nuestra vida, hermano, que hace que las cosas se nos den sin que nosotros hagamos mucho. Necesitamos esa gracia, pero está a la diestra. Esa gracia está a la diestra. Tenemos que, hermano, escudriñar la diestra del Padre. Esa gracia está a la diestra, ahí está. Solo es cuestión, hermano, de que nosotros lleguemos ahí. Señor, a tu diestra hay delicias. Yo quiero empezar a buscar esas delicias. Lléname de esa gracia, de esa influencia divina. Llena mi vida, sabe que la gracia también tiene que ver con nuestro hablar, que ponga gracia en nuestras palabras el Señor, en nuestro rostro, en nuestro semblante. Hermano, que esa gracia bendita venga en este año de deleite a cada uno de nosotros.
que la empecemos a recibir, así como Benjamín empezó a recibir, que empecemos a recibir esa gracia, que venga esa gracia, que venga esa gracia, y que nos llene el Señor con su gracia, que nos llene el Señor con esa bendita gracia. Y usted puede ir a estudiar cuántos fueron llenos de gracia. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo dice que Él crecía en gracia y en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Gracia. Esteban, un hombre lleno de gracia. La gracia del Señor. Hermano, necesitamos, eso lo encontramos a la derecha, a la diestra. Por eso, mire, por eso debemos de convertirlos en hijos de la diestra, hermano. Yo quiero hablar un poquito más de esto también, tal vez en otro tema, hermano, donde no basta con ser hijos. No es suficiente con ser hijos. Sino que evolucionemos como hijos. Sí, hombre, ¿acaso no todos eran hijos de Jacob, pues? Todos eran hijos de Jacob, pero el único que tuvo ese lugar de la diestra fue Benjamín. Al único que nombraron como hijo de mi derecha, hijo de mi diestra, fue a Benjamín. Y eso tiene una bendición. Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Mire, más adelantito está todavía ahí José con ellos, Génesis 43:34, tal vez lo tenemos. Dice que cuando llegó entonces los invitó a comer, José. Y dice que él les llevó porción de su propia mesa. Pero mire lo especial. Mire el hijo de la diestra. Pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Aquellos que nos gusta comer. Bebieron pues y se alegraron con él. Yo me hago escenarios, hermano. ¿Cómo sería la cara de los otros 10 hermanos de José cuando miraron que la porción que le llevaban a Benjamín era mucho mayor que la de ellos? Es que, hermano, a la diestra del Señor hay abundancia. A la diestra del Señor hay delicias, pero no solo delicias, hay abundantes delicias. Entonces, para aquel que está a la diestra, va a ser saciado, hermano. Mire, va a tener en abundancia. Mire, todo esto, hermano, todo esto tendríamos que hablarlo punto por punto, pero yo encuentro, hermano, que este hombre fue lleno de gracia, hermano, le dieron una porción mayor. Aquí le voy a poner una porción mayor, hermano. Es decir, que a todos les dieron, a todos los dieron de comer, pero este tenía algo especial. Por eso es que entre los significados de Benjamín es que era como alguien preferido. Ah, qué lindo es que seamos hijos preferidos, hermano. Qué lindo es que el Señor diga: tú eres mi hijo preferido, tú eres mi amado, así como le dijeron al Señor Jesucristo. Pero a este hombre le llevaron una porción mayor. Y mire, ese número 5 hay que irlo a estudiar en la Biblia. Porque, qué sé yo, hubiera sido 2 veces más, o 3 veces más, o 4 veces más, pero no, la Biblia es específica, dice, era 5 veces mayor. Y ese número 5 tiene que ver con la gracia. Ese número 5 está conectado con la gracia, hermano. Pero cuando yo empiezo a asociar, ¿por qué 5? ¿Y por qué comida y 5? ¿Se le viene alguna historia a usted? Los panes. Estaba Jesús, hermano, con toda la intención de darle de comer a aquella multitud, pero solo habían 5 panes y 2 peces. Pero esos 5 panes se los llevan a las manos de Jesús, y en las manos de Jesús son multiplicados. Entonces yo encuentro, hermano, que a la derecha, a la diestra del Señor hay multiplicación. A la diestra del Señor, el pan que tenemos, mire, va a ajustar para hacer todo lo que hay que hacer, y aún va a sobrar.
Entonces eso me habla de multiplicación. Entonces, ¿por qué a uno solo le dieron una porción y por qué a Benjamín, al hijo de la derecha, le dieron 5 veces más? Esto me enseña muchísimo, hermano. Y esto me enseña, por ejemplo, mire, 5 piedras escogió David cuando fue a derrotar a aquel incircunciso. 5. Entonces me habla de victoria. Me habla donde nuestros adversarios, ahí a la diestra, 5, hay 5 veces más. Entonces a la diestra me enseña la palabra que entonces ahí está el número perfecto, donde vamos a obtener victoria sobre todo gigante que se levante en contra de nosotros. Porque yo me he preguntado siempre, ¿por qué llevó 5 piedras si solo una ocupó? David no, una sola, hermano, una sola. Pero ese número 5 sí habla de la gracia, pero también habla, hermano, ya vamos a verlo más adelante, 5 ministerios. Es pelea, es preparación. Entonces, mire, los hijos de la diestra tienen porción completa. ¿Sabe qué? No se van a quedar a medias, sino que su preparación va a ser plena. Hermano, allí vamos a llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, pero necesitamos esas porciones completas, esas 5 porciones las necesitamos. Cinco hijos más tuvo Ana después de que entregó a Samuelito. 5. Y así hay muchas cosas. 5 doncellas tenía Abigail cuando se casó con David. Eso tiene mensajes, hermanos. 5 panes y 2 peces son los que el Señor multiplicó. Pero también 5 talentos le fueron entregados a aquel. ¿Y cuánto regresó? 10, multiplicación. Entonces, hermano, así rapidito, a la diestra, cuando nos convertimos en hijos de la diestra, vamos a ser hijos productivos. Nos dan tanto y entregamos el doble. Multiplicación, bendición, victoria y muchas cosas más. Pero veamos algo más, porque quiero que veamos a este Benjamín. Dice, mire el verso 22, a cada uno le regaló un vestido. Dice esta versión, la versión latinoamericana, a cada uno le regaló un vestido, pero a Benjamín le regaló 300 monedas de plata. A nadie más le dio plata, ni moneda. Al único que le dio. Es que tenemos que revisar esto porque, hermano, porque es un hijo de la diestra. Lo voy a poner aquí, es un hijo de la diestra. Entonces todas estas bendiciones tenemos que revisarlas, porque entonces ahí nos damos cuenta que hay a la diestra del Padre, entre muchas cosas. Pero solo con la vida de Benjamín nosotros podemos analizar qué hay, hermano, a la diestra del Padre. Y entonces aquí encontramos que a este también, a nadie más, hermano, a ningún otro le dieron monedas de plata. A este le dieron 300. ¿Y por qué dirá 300? 300 monedas. Entonces yo me quiero quedar con que el número 300 en la Biblia es un número que tiene que ver con el agradar a Dios. Es un número que tiene que ver con el agradar a Dios. Entonces, a la diestra hay delicias. A la diestra del Padre hay delicias. ¿Y qué encontramos a la diestra? ¿Qué delicias hay? Que nosotros seamos agradables al Padre. Que nuestra vida, hermano, que nuestra vida realmente sea una vida agradable. Y hay que ir a estudiar qué sucede cuando nosotros agradamos a Dios. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 2, en los últimos versículos, no recuerdo qué versículo es, pero en los últimos versículos dice que el Señor hace que los hombres acumulen, que los impíos, que los pecadores acumulen riquezas, que acumulen riquezas, pero que al final, dice el Señor, que agarrará esas riquezas y se las dará al que agrada a Dios.
Entonces, ¿qué cosas logramos con agradar a Dios? Viene a mi mente también que cuando aquellos hombres fueron a expiar la tierra prometida, cuando fueron a espiar, a revisar la tierra prometida, y dijeron, no, es que esa tierra está llena de gigantes, no la vamos a poder conquistar. Sí, es una tierra buena, es una tierra de abundancia, sí, fluye leche y miel, los frutos son incomparables, sí, estamos de acuerdo. Pero dijeron aquellos días, pero si nosotros entramos ahí, nos van a despedazar esos gigantes. Entonces Caleb les dijo, si nosotros agradamos al Señor, Él nos va a entregar esa tierra. El agradar a Dios, hermano. El agradar a Dios. Hermano, cuánta bendición es que nuestra vida sea agradable a Dios. ¿Sabe dónde encontramos ese agrado? A la diestra del Padre. Ahí nos llenamos de esa gracia, nos llenamos de, hermano, nos llenamos de esa porción, que es una porción 5 veces mayor, pero también ahí nos llenamos de un agrado, de un agrado. Fíjese que estaba revisando y anoté estos 4 ejemplos, 300 años, uy, ahí le puse mal, voy a corregirlo aquí, Enoc. Allá no sé si lo van a corregir, pero se me fue ahí algo malo. Aquí estamos. Lo vamos a corregir de un solo. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Mire, 300 años caminó Enoc con el Señor. Pero si usted estudia, no vivió 300 años Enoc. Dice que Enoc vivió 365 años. A los 65 años él tuvo un hijo que se llamó Matusalén. Y que cuando él tuvo a Matusalén, entonces empezó a obedecer, a caminar con Dios, obediencia. Y después de que se cumplieron los 300 años, fue arrebatado. En el libro de Hebreos habla que Enoc vivió 300 años agradando a Dios. Agrado. Otros 300 codos de longitud tenía el arca. Era una medida divina. No era una medida inventada de Noé. Sino que dijo el Señor, harás el arca y la harás de 300 codos. 300 es un número de agradar a Dios. Hermano, 300 fueron los que calificaron para ir a la batalla con Gedeón. ¿Cuánta gente quedó descalificada ahí? Mire, yo le puedo decir que esos 300 se convirtieron en hijos de la diestra. Esos 300 se convirtieron en la mano derecha de Gedeón. ¿Pero por qué? Porque ellos cuando fueron al agua, dice que ellos agarraron el agua con sus manos y se la llevaron a la boca, y eso agradó a Dios. Entre las enseñanzas que han quedado clavadas en mi corazón es que una cosa es que llevemos la boca al agua, el agua es palabra, y otra cosa es que agarremos la palabra con la mano y la llevemos a nuestra boca. Eso es, a veces hablamos mucho y hacemos poco. Pero si todo lo que vamos a decir primero ha pasado por nuestras manos, es decir, todo lo que vamos a hablar lo ponemos en práctica primero, eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. Por eso es que quedaron descalificados ahí, hermano, cantidad de soldados, porque ellos se inclinaron y llevaron su boca directamente al agua. Pero aquellos que primero obraron, primero llevaron la palabra a las manos, a las obras, y después la llevaron a la boca. Eso es que ponen por obra la palabra y luego, hermano, la hablan. Pero a veces hablamos mucho y qué poco de lo que hablamos hacemos. Agradar a Dios. A la diestra del Padre hay agrado. Y por último, hermano, mire, 300 denarios era el costo de aquel perfume que aquella mujer, María, hermana de Lázaro, derramó a los pies de Jesús. 300 denarios. Y que muchos decían, pero ¿cómo le vamos? ¿Por qué no agarramos ese dinero, lo vendemos eso, agarramos el dinero y lo llevamos a los pobres? Decía Judas y los que estaban ahí. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? El Señor se agradó de esa ofrenda. Pero mire, ahí está el número, 300.
que su vida y que mi vida sea agradable delante de Dios. Que podamos ser, hermano, que podamos ser hijos de la diestra, que agradamos al Señor en todo lo que hacemos. Amén, amados. Entonces, a la diestra hay agrado. Cuando seguimos leyendo la vida de Benjamín, dice el verso 22, siempre ese mismo versículo, dice que a cada uno le regaló un vestido, pero a Benjamín le regaló 300 monedas de plata. Eso es lo que vimos, pero también le dio otra vez 5 vestidos. Entonces a este hermano le dieron 5 vestidos, a los otros solo le dieron 1. Otra vez, hermano. Y esto me habla de la cobertura. Hermano, esto me habla que a la diestra del Padre hay cobertura. Y esto tiene que ver con los 5 ministerios. Esto tenemos que conectarlo, hermano, con los 5 ministerios. Dice Efesios 4:11 que Él dio, tal vez lo ponemos, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? A fin de capacitar a los santos. Hermano, esos ministerios no son para, mire, no son para beneficio del que los ejerce. Hay que entender esto, tanto la iglesia como nosotros que estamos en una posición de ministerio, tenemos que entender que esto no es, hermano, para beneficio nuestro, sino que es beneficio para los santos. Es para capacitarlos. Es para, hermano, dice ahí que es para capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mire, estos 5 vestidos que le dieron a Benjamín, hermano, por eso Benjamín tipifica la iglesia. Benjamín tipifica, hermano, a un grupo selecto, no a toda la iglesia, sino que a un grupo selecto. Porque en este punto le voy a explicar por qué. Porque ¿qué hay de aquellas iglesias que no creen en el apostolado? ¿Qué hay en aquellas iglesias que no creen en lo profético? Hermano, solo tienen unas cuantas vestiduras. Pero qué lindo es que nosotros estemos vestidos con las 5 vestiduras. Que estén sobre nosotros las 5 vestiduras: lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral. Por eso es que a mí el Señor a veces me pone esos deseos, hermano, de que esta hermana, eso ya Didita me puso, Señor, esta hermana tenemos que llevarla a Puerto Cortés, a la profeta. Esa es una unción profética. Esa es una vestidura que la iglesia tiene que ser ministrada. Por eso es que estamos en un ministerio. Hermano, ministerio no solo es un rótulo. Eso que hablemos de ministerios Ebenezer no solo es un rótulo. Lo que quiere decir eso, que hay un fluir de los 5 ministerios. Eso es lo que, si usted mira alguna iglesia con un rótulo que diga ministerios X, ministerios, entonces se entiende que ahí están fluyendo los 5 ministerios. Pero si no están fluyendo los 5 ministerios, eso solo es un rótulo. Eso solo es un rótulo. Necesitamos el fluir de los 5 ministerios para hacer una iglesia capacitada, como dice aquí, que es para capacitar y que es para edificar. Entonces, para hacer una iglesia bien capacitada y para hacer una iglesia correctamente edificada, necesitamos las 5 vestiduras que le dieron a Benjamín. Las necesitamos. Necesitamos estar vestidos con las 5 vestiduras que le dieron a Benjamín. ¿Dónde están esas? A la diestra. ¿Dónde están esas? A la diestra. Hay delicias a su diestra. Entonces, ¿qué hay de los otros que solo le dieron una, hermano? Entonces, todo esto, al estudiar a Benjamín, lo que ahorita estamos viendo, hermano, es poniéndole un foco a Benjamín. Aquí estamos estudiando qué le pasó a Benjamín, porque desde que nació le dijeron: tú eres un hijo de mi derecha.
y a la derecha hay delicias. Entonces Benjamín nos enseña lo que podemos encontrar a la diestra del Padre, donde está Cristo. Gracia, hay una porción completa, una porción mayor. Allí, hermano, vamos a entender qué es ser agradables a Dios. Y allí vamos a ser vestidos. Pero yo quiero que veamos algo más. Quiero terminar hoy, para que nos quedemos con el mensaje completo. Nos cambiamos de libro, pero siempre con Benjamín. Cuando Moisés está bendiciendo las tribus, en el capítulo 33 de Deuteronomio, usted va a encontrar, hermano, que Moisés agarra tribu por tribu y le empieza a declarar palabras de bendición. Usted lo puede leer. Agarra a Rubén, agarra a Leví, agarra a Judá, agarra a las 12 tribus. Cuando le llega el turno a la tribu de Benjamín, le empieza a hablar y le dice, para Benjamín, favorito del Señor, dice esta versión. Esta versión es una versión peregrino, se llama. La mayoría de versiones dice, el amado de Jehová, el amado de Dios. Pero es que Benjamín tenía una posición de favorito, hermano. Hermano, a veces nos cuesta creer. A veces nos cuesta creer que Dios, ¿cómo le digo esto, hermano? Que Dios como que tiene sus preferidos, hermano. Dios como que tiene sus favoritos. Yo sé que, mire, esto al decirlo así, alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser eso? Dios tiene sus favoritos, hermano. Dios tiene sus preferidos. ¿Qué cosas? ¿Y cómo puedo llegar a ser yo un preferido de Dios? Pues busquemos la diestra. Llenémonos de la diestra del Señor, hermano. Ya le enseñé que la diestra es Cristo. Llenémonos de Cristo, hermano. Porque a Cristo se le dijo en 2 ocasiones, este es mi Hijo amado en el cual encuentro toda mi complacencia. Entonces, al llenarnos del amado, vamos a ser nosotros amados también. Al llenarnos del preferido, vamos a ser nosotros preferidos también. Entonces, ¿cómo debemos de anhelar ese lugar, hermano, de Benjamín? Por eso el mensaje hoy es, qué lindo es que nos convirtamos en hijos de la diestra. Que se declare sobre nosotros, tú eres un hijo de mi diestra. Ven y disfruta de las delicias de mi diestra. Y entre eso es que, hermano, podemos llegar a ser preferidos de Dios. Aunque suene esto un poco así, hermano, golpeado, feo, pero yo le digo, Dios tiene sus preferidos. Y nosotros podemos entrar en ese grupo de los preferidos. Entonces, Benjamín tenía ese título de favorito del Señor, amado del Señor, amado por Dios. Benjamín es una tribu, hermano, que en toda la historia de la Biblia, ahí está. De Benjamín, pues ahí era Saúl. Recuerde que el escogido, el primer rey que hubo escogido por Dios, era de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, ¿de qué tribu cree que era? De la tribu de Benjamín. Y así grandes hombres en la historia. Y hay muchas cosas que decir de la tribu de Benjamín. Pero ese versículo, cuando lo seguimos leyendo, dice Benjamín, favorito del Señor, dice que habita tranquilo. Entonces, otra de las cosas que encontramos a la diestra, hermano, es que ahí podamos ser favorecidos. Yo le voy a poner aquí, nos podemos convertir en favoritos del Señor. Pero también ese mismo versículo nos dice, hermano, que ahí a la diestra, dice, del Señor habita tranquilo. Habita tranquilo. Eso me habla, hermano, de seguridad. A la diestra del Señor hay seguridad. Mire todo lo que dice ese versículo, y si usted lo va a leer en diferentes versiones, dice que habita tranquilo el Altísimo. ¿Qué le parece eso? El Altísimo cuida de él continuamente.
Otra versión dice que cuida de él todos los días. Otras dicen que cuida de él día y noche. Y él habita entre sus hombros. Pero lo que yo encuentro ahí, que al hijo de la diestra, al hijo de la derecha, ese va a estar seguro, hermano. Ese no le va a faltar la seguridad de Dios, el respaldo de Dios, hermano, el acompañamiento divino en todo lo que él haga. Entonces, qué importante, hermano, es que analicemos. Yo quiero la posición de Benjamín. Yo quiero la posición de Benjamín. Ya le voy a decir otras cositas. Solo creo que hay un último que quiero leerle acá. Voy a ver cómo voy de tiempo. Mire Salmo 68, 27. Está hablando de un desfile triunfal. Siempre hemos dicho, lo hemos proclamado, y la Biblia lo dice también, que el que va adelante es Judá. Pero hoy, estudiando esto, me descubrí algo un poquito más que está ahí, escondidito. Está escondidito. Pero en un desfile, cuando el pueblo salía, dice que allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos. Y ahí está Judá, los príncipes de Judá con su grupo, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Pero el que va adelante dirigiéndolos. ¿Sabe cómo dicen otras versiones? El que los va gobernando es Benjamín. El que los va dirigiendo es Benjamín. Entonces yo encuentro, hermano, que también Benjamín, a la diestra, el hijo de la diestra, tiene liderazgo. Liderazgo. Hermano, como que a la diestra nosotros realmente, a la diestra encontramos un equipamiento, hermano. A la diestra del Señor, mire, todo esto está a la diestra. Todo esto es para los hijos de la derecha, para los que se refugian a la diestra. Gracia, la porción completa, hermano, esas 300 monedas que tipifican el ser agradable, esos 5 vestidos que tipifican los 5 ministerios, hermano, el llegar a ser amados, el llegar a ser favoritos de Dios, esa seguridad que necesitamos. Y allí también se nos da el liderazgo. Y qué tremendo que era el más joven. Era el más joven. Era el último de los hermanos. Entonces es importante que nosotros aprendamos, Señor, yo quiero ser un hijo de la diestra. Yo quiero tener todas esas bendiciones que tuvo Benjamín, porque él era un hijo de la derecha, un hijo de la diestra. Y que nosotros nos podamos convertir en esos Benjamines de hoy, hermano. Mire, para finalizar esta enseñanza, yo quiero que analicemos algo. Tal vez voy a borrar esto, no sé si hay algún borrador por acá. Vamos a darme un paseíto por acá. Sí, aquí está uno. Hermano, todo esto, mire, hay un versículo que no lo anoté, hombre, pero tal vez me lo buscan ahí. ¿Dónde quedó posicionado Benjamín cuando repartió la tierra? Creo que está en Josué capítulo 18, no sé si es verso 21, por allá de estar. Cuando le dieron la herencia a Benjamín, ¿dónde quedó posicionado? Dice que a él, cuando como eran suertes, hermano, eran por suerte, repartieron la tierra de la tierra prometida. Y dice que él, la suerte cayó y quedó, 21 es verdad, quedó entre Judá y los hijos de José. Entre Judá y los hijos de José. O sea, que él quedó, hermano, en un lugar como protegido. Entre Judá y los hijos de José, que usted sabe que eran Benjamín y Manasés. Y entonces yo encuentro que José en la vida de Benjamín tiene un papel bien importante. Si él fue que lo cubrió ahí en Egipto, él fue que lo mandó a llamar, él fue que le dio 5 vestidos, le dio un trato especial, José, a Benjamín, porque era su hermano de carne, o sea, su hermano de padre y de madre. Entonces José tiene una parte bien fundamental en la vida, hermano, de Benjamín. Yo quiero que esta parte final, hermano, sellarla con esto. ¿Quién tipifica a José en la Biblia?
Es Cristo. Nuestro hermano mayor. Hermanos, si nuestra relación con Cristo está bien, nosotros vamos a estar bien. Mire, si nosotros no llegamos a ser uno con Cristo, por eso es que la Biblia dice que somos hijos, y por eso le digo que no basta con ser hijos, sino que dice que el Espíritu le da testimonio al Espíritu de que somos hijos. Pero luego dice, pero no solo hijos, sino que herederos. Pero no solo herederos, sino que coherederos, pero ¿con quién? Con Cristo. Coherederos es que lo que es de Cristo es de nosotros. Y entonces mire, cuando la historia, usted puede leer, hermano, y yo le voy a hacer unas rayitas aquí, que antes que José naciera, nacieron 10. ¿Estamos de acuerdo? Aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaya, ahí están. Luego nació José. Y por último, lo voy a poner el mismo color para que, por último, nació Benjamín. Entonces, todos estos estaban a la izquierda de José. El único que estaba a la derecha de José era Benjamín. Y por eso el trato de José hacia Benjamín fue un trato especial. Mire, el único que miraba de abajo, si yo le pudiera hacer, solo para ilustrar, si yo le pudiera hacer esto así, si yo le pudiera, más o menos para ilustrarle esto, es decir, aquí está el mayor, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue, hasta que llegue el más pequeño. Hasta que llegue el más pequeño. Entonces mire, ahí está José, lo vamos a dejar así. Y aquí está Benjamín, el más pequeñito. Todos estos miraban de arriba hacia abajo a José. El único que lo miraba como su hermano mayor era Benjamín. El único que miraba a José como su hermano mayor era Benjamín. De ahí todos miraban a José como su hermano menor. Por eso, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Qué lindo es que todos podamos decir, es mi hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dice Romanos 8:29, Él es el primogénito entre muchos hermanos, pero Él es el primogénito. Quiero que leamos, no lo anoté aquí, pero quiero que leamos Primera de Crónicas capítulo 5. ¿Qué se dice de José? ¿Qué se dice de José? Porque José, ahí está representado el más grande. Ahí está representado Cristo Jesús. Si nosotros tenemos la posición de Benjamín, hermano, vamos a recibir las bendiciones de la diestra. Si nosotros tenemos la posición de Benjamín, él es el mayor, él es el más grande, como él no hay otro. Yo soy su hermano menor, él es mi hermano mayor, pero ninguno de sus otros hermanos podían decir lo mismo. Todos lo miraban como a José, todos lo miraban como su hermano menor. El único que lo miraba como su hermano mayor era Benjamín. Y para él fue toda la bendición. Entonces, no sé si lo tenemos, Primera de Crónicas 5. Si lo pudieran leer así con voz fuerte. 5:1.
Entonces, mire, lo que explica esos versículos es que Rubén era el primogénito. Pero como él profanó la cama de su padre, esos derechos de primogenitura se le dieron a José. Ahí dice los hijos de José, pero en realidad a quien se le dieron la bendición del primogénito fue a José. Entonces, esa transición no la lograron entender todos sus hermanos, que el primogénito era José, y que aunque ellos biológicamente eran mayores que él, pero espiritualmente José era mayor que ellos. Entonces no pudieron. Y por eso todas las bendiciones de la diestra, porque era el que estaba allá, de último, hermano Benjamín, el que siempre miró a su hermano José como su hermano mayor, siempre le tuvo el respeto a José, siempre le tuvo admiración a José. El único de ellos que estuvo ahí, hermano, a la diestra de José, fue él, y entonces él obtuvo todas estas bendiciones y que la gran mayoría de ellas se las dio José a él. Iglesia de Cristo, necesitamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a la diestra, y en la diestra hay delicias. Entonces, mire, todo el Antiguo Testamento, póngale esto, pongámosle aquí otro aditamento a esto, todo el Antiguo Testamento es la llegada de Cristo Jesús a la tierra. ¿Qué dijeron los del Antiguo Testamento? ¿Qué dijeron los fariseos en cuanto a Jesús? ¿Qué dijeron ellos? No lo recibieron. A los suyos vino. ¿Y los suyos? No lo recibieron. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted lo podemos leer. Pero viene el libro de los Hechos. Y en el capítulo 2 se da un nacimiento. Cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, nace la iglesia. Pero ¿cuándo nació? Después de que Cristo vino a la tierra. Entonces, este Benjamín sería la iglesia que nació en Hechos 2. Todos estos lo rechazaron, pero nosotros, la iglesia, lo miramos a él como nuestro hermano mayor, como lo más grande. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos la posición, hermano, de Benjamín, pero no solo debemos de tenerla por título, busquémosla, ser llenos de su gracia, que recibamos esa porción mayor, hermano, que busquemos el agrado del Padre, que encontremos el agrado del Padre, que seamos ministrados con esos 5 vestiduras, hermano, que nos convirtamos en los favoritos de Dios. ¿Sabe qué? Esto tiene que ver con el arrebatamiento, mire. Arrebatamiento. La iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia favorita. Esto tiene que ver con el arrebatamiento, que nos convirtamos en esa iglesia favorita, hermano, que estemos ahí seguros en la presencia del Señor y que de alguna manera la iglesia, hermano, recobre ese liderazgo aquí en la tierra, que sea una entidad, hermano, que abramos brecha, que vayamos adelante, que vayamos enfrente, como Dios nos ha mandado. Dice la palabra que Él nos ha hecho y nos ha puesto por cabeza y no por cola. A la diestra del Padre. Tenemos que empezar a buscar, hermano, esto. Y yo, mire, voy a seguir hablando de esto porque voy a continuar con esto en otro mensaje, porque ¿sabe qué, hermano? Es un lugar privilegiado. Es un lugar privilegiado. Y lo próximo que quiero revisar es que ese lugar, y se lo voy a dejar así, ese lugar a la diestra es para los primogénitos. Porque la Biblia me habla de que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pero también me habla en Hebreos capítulo 12 que nosotros nos hemos acercado a la asamblea de los primogénitos. Y eso tiene que ver mucho con esto que estamos hablando ahorita.
¿Dónde están? A la diestra. ¿Dónde está ese lugar? A la diestra. A la diestra del Padre hay delicias. Pero hay que llegar ahí. Póngase de pie. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a orar. Son las 8:54. Buen tiempo. Buen tiempo. Hermano, tal vez es un hombre del que no se habla mucho, fíjese, Benjamín. Tal vez es un hombre que lo tenemos ahí como olvidado, pero cuánta enseñanza hay en Benjamín desde el punto de vista de que él es un hijo de la diestra. Él es un hijo de la derecha. Y que a la diestra hay delicias. Nosotros este tiempo necesitamos, hermano, recuperar esa posición de Benjamín. Cierra sus ojitos. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermano, que nos ayude. De veras, necesitamos la revelación. Necesitamos que el Señor nos explique estas cosas también, que el Espíritu Santo nos enseñe estas cosas. Que, hermano, puede ser que aún estemos nosotros con nuestra mirada puesta en la siniestra, cuando donde verdaderamente debemos tener toda nuestra atención es a la diestra. Puede ser que estemos atrapados todavía en cosas de esta tierra, cuando está a disposición nuestra la diestra del Padre. Puede ser, hermano, puede ser que el Señor ya dijo que nosotros somos hijos de la diestra, pero puede ser que estemos viviendo todavía la siniestra. Este es el tiempo, iglesia. Se nos ha declarado el año del deleite, iglesia. ¿Sabes qué, iglesia? Busquemos ese deleite. Pongamos nuestros ojos a la diestra del Padre, donde está Cristo sentado. Ahí tengamos nuestra atención. Ahí tengamos nuestros ojos estén puestos, estén clavados ahí, a la diestra del Padre, queriendo nosotros disfrutar todo lo que está a su diestra, toda esa bendición, todas esas delicias que están a su diestra. En el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos aquí alineándonos, poniéndonos de acuerdo, Señor, poniéndonos en un mismo sentir, Señor. Queremos ser ahora, por lo que hemos visto en tu palabra, esa tribu de Benjamín, Señor. Queremos tener esa posición que tuvo la tribu de Benjamín, Señor, en cuanto a la diestra del Padre. Ahí Él fue bendecido, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos entrar a ese lugar, que podamos entrar, Señor, a esa posición que tuvo Benjamín de ser un hijo de la diestra, donde su padre, a través de su boca, a través de la palabra, él desautorizó la maldición que le fue dada a su vida, y que ahí fue bendecido con ese traslado, con ese cambio de posición de izquierda a derecha, de un lugar de maldición a un lugar de bendición. En el nombre de Jesús, hoy declaro por la palabra, Señor, que nosotros somos una iglesia que estamos a la diestra del Padre. Declaro en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que esa proclama que se le dio a Benjamín, ahora se nos ha sido dada a nosotros al declararse un año del deleite, Señor. Y ahora somos trasladados de toda palabra negativa que nos han ministrado, de toda proclama negativa que de repente ha habido sobre nuestra vida. Hoy la dejamos desautorizada y hoy nos declaramos hijos de la diestra. Somos hijos de la diestra. Somos hijos de la diestra. Y ahí, Señor, vamos a disfrutar de las delicias de tu diestra. Señor, en el nombre de Cristo, por la autoridad que tú me has dado, yo declaro que somos familias que estamos a la diestra del Padre. Hoy disfrutamos, Señor, de esas delicias que están a tu diestra, Señor. Así como Benjamín fue bendecido con una bendición especial, así nosotros hoy somos bendecidos con una bendición especial. Que venga sobre cada uno de nosotros esa bendita gracia,
esa influencia divina que venga sobre nosotros, que seas tú dotándonos de esa gracia, que seas tú dotándonos de esa porción mayor, que seas tú, Señor, haciéndonos agradables a ti, Señor, haciéndonos agradables a ti, Señor, que seamos ministrados, que no estemos renuentes, Señor, a las ministraciones de los 5 ministerios, Señor, que estemos anuentes y que recibamos toda esa bendición ministerial, Señor, que seamos uno con nuestra cobertura, que seamos uno con nuestro apóstol, Señor, al cual bendecimos desde aquí la vida de nuestro apóstol Germán Ponce. Estamos bajo esta unción ministerial y no rechazamos ninguna de estas vestiduras. Queremos ser ministrados con lo apostólico, con lo profético, con lo evangelístico, lo pastoral y lo magistral. Que esos 5 mantos, así como le fueron entregados a Benjamín, también nosotros seamos vestidos con esas 5 vestiduras. Señor, nuestro lugar de seguridad está a tu diestra. Y aquí es despertado nuestro liderazgo, Señor. En el nombre de Jesús, vamos delante, vamos enfrente, vamos abriendo brecha. Señor, vamos, Señor, tomando nuestra posición de liderazgo cada uno de nosotros. Gracias, Padre, que tu palabra quede en nuestros corazones y que busquemos esa posición de Benjamín, la diestra del Padre, hijos de la diestra. Llévanos con bien y bendición a nuestras casas, a nuestros hogares, y que esta palabra siga ahí, Señor, resonando en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le lleve con bendición.